Buenas tardes, amigas y amigos, soy Nico Roa y un día más os emplazo a acompañarme en esta nueva edición del programa El Francotirador, el espacio del canal El Occidental que podéis ver en YouTube y que ya arrasa en las redes. Como de costumbre, nos reafirmamos en nuestro credo programático, crear un espacio alternativo de pensamiento allí donde nadie quiere concurrir, donde el análisis último de los problemas incomoda y molesta al sistema. Por eso el francotirador apunta con sus cuestiones candentes a la cabeza del sistema y dispara la conciencia de los espectadores críticos, de aquellos que no compran cualquier mercancía, que no se conforman con las versiones ahormadas que nos ofrecen los medios. Ese y no otro es nuestro objetivo, formar opiniones disidentes e inconformistas, antisistema, si se quiere, pero con conocimiento, y ello nos lo da el pensamiento alternativo de los hombres y mujeres que vienen al francotirador y que nos ofrecen su análisis, su punto de vista de lo que ocurre en nuestro entorno, un entorno cambiante y peligroso. Ese es el objetivo, traer a nuestro espacio a personas consecuentes que hablen, piensen, militen o escriban como viven. Eso es una exigencia alta, lo sabemos. Pretender esto es una aventura. Conseguirlo sería una gran victoria. Hoy con nosotros tenemos invitado a una persona que, ocioso es decirlo, tiene una trayectoria y un pensamiento que de seguro no va a pasar intrascendente a nuestros espectadores. Estoy hablando de Jorge Bestringe. En un somero reconocimiento de su currículum, diré que Jorge Bestringe nació en Tánger en 1948, una preciosa población marroquí. Cuando él nació tenía estatuto de ciudad internacional en la época del protectorado y era en aquel entonces un nido de espías y agentes dobles. Se licenció en Ciencias Políticas y Sociología en Madrid en 1972, unos años que han quedado denominados como el tardofranquismo. Consiguió el doctorado por la Universidad Complutense de Madrid en 1976 con una tesis doctoral titulada Los efectos de la guerra en la sociedad industrial. Comenzó su andadura política de una manera más o menos profesional en la formación Reforma Política, que luego quedaría subsumida en Alianza Popular, si bien él ya había iniciado su actividad en formaciones neofascistas francesas durante los años 60. Fue diputado nacional por Alianza Popular entre 1982 y 89 y secretario nacional de esta formación entre los años 79 y 86, denominándosele como el Delfín de Fraga. Era esa época en la que todas las madres de la derecha le querían como yerno. Tras su enfrentamiento con Fraga abandona Alianza Popular, integrándose como diputado en el Grupo Mixto. A partir de ahí comienza un peregrinaje por todas las formaciones políticas, escorándose hacia la izquierda, desde el PSOE, donde sintoniza con el inefable Alfonso Guerra, y desde ahí a Izquierda Unida, capitaneada por Paco Frutos, llegado su momento actual en el que se le considera el mentor, o cuanto menos el gurú ideológico de un sector importante de Podemos. Queridos francotiradores, este es Jorge Bestringe, un hombre del que yo diría cuanto menos que no tiene miedo. Muy buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias por concedernos esta entrevista. Hablar de Jorge Bestringe es hablar de un hombre con una experiencia vital dilatada. Una persona con un arco de evolución ideológico que le ha llevado casi a dar una vuelta de 360 grados en el espectro político. Fuiste el hijo de un pied noir en las colonias de Francia, las colonias que Francia tenía en África, y todo aquello, sobre todo en Argelia, ocioso es decirlo, acabó de la peor manera posible. Sin embargo, aquellos recuerdos, el vivir en contacto con poblaciones nativas, el exotismo de los países remotos, la diferencia cultural y social tan acusada entre dominadores y dominados tienen en el imaginario colectivo francés y también en el español, aunque en menor medida, el regusto de la nostalgia. Por injusta que fuera aquella situación, seguro que tienes recuerdos imborrables de todo aquello. Sí, claro, era lo que el viento se llevó. Coge la novela de Margaret Mitchell y dice, pues, punto más, punto menos, era esto, ¿no? Pero tenían razón ellos, ¿eh? Claro. Era su tierra, no era la tierra de nosotros los europeos. Yo me acuerdo cuando yo tenía entre 10 y 17 años, pues claro, nosotros odiábamos a De Gaulle, el gran traidor, la grande zorra, como le llamábamos, es decir, la grande zorra es la gran puta, porque había traicionado. Pero el viejo tenía razón. ¿Qué se iba a hacer con una Argelia con una tasa de natalidad del 3% de una población que era muy difícil asimilar, porque el Islam no es asimilable, desgraciadamente? Y por lo tanto, a la larga, Francia tenía que escoger entre ser
una gran potencia nuclear industrial o gastarse todo el dinero en una guerra en Argelia, que aunque se ganó militarmente, como tú sabes, Sí, hombre. psicológicamente estaba perdida. O sea, porque los franceses decían que en el fondo, vale, ¿qué es lo que se nos ha perdido ahí? Hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que Argelia o Marruecos le reportaban a Francia económicamente beneficios, no es verdad. Por lo tanto, pues nos fuimos de allí. A mí se me parte todavía el alma, porque claro, yo había nacido en Tánger, había vivido sobre todo en Rabat, y yo conocía prácticamente cada loseta de las calles, ¿no? Pero hijo, la tierra era de ellos y tenían razón. Por lo tanto nos fuimos, y así es la vida. Tú viviste en Tánger, viviste en Argelia Rabat y en el Chad. En Orán y en el Chad, sí. Pero en el Chad muy poquito, en el Chad fueron 2 meses. Y en Orán fueron unos 4 meses, quiero recordar. En el golpe de los coroneles se formó una de las barricadas que tenía el apellido de un español. Hombre, López y Jiménez y Rodríguez. Era gente que se había ido de España, algunos con ocasión de la dictadura de Primo de Rivera, otros con ocasión de la guerra civil y de la victoria de Franco. Y que por tanto llegaban a Argelia y eran o comunistas o anarquistas, ¿no? Y en el momento de la descolonización bascularon unos hacia la extrema derecha, otros hacia el fascismo, porque claro, les querían echar al mar, entonces uno ya, claro, varía. Pero es curioso, ¿no? Curioso la cantidad de españoles ex-republicanos en las filas de la OAS, la Organización Armada Secreta, que es esa organización terrorista. Eso hablaremos ahora. Muy bien. Pero Orán fue reivindicado incluso por Franco en determinado momento, sí, por todo lo que era la emigración golondrina, sí, que radicaba desde Nador y que iba a trabajar gente que venía de Valencia, Murcia, Almería. Claro. Sí, sí, la reivindicó, quiero recordar, de Castilla, que fue ministro de Asuntos Exteriores de Franco. Sí. Sí. ¿Tú cómo viviste? E incluso al final de la guerra de Argelia hubo un proyecto que defendió en Francia Michel Debré era el número 2 de Gaulle, de una partición, es decir, concentrar toda la población europea de Argelia en la zona de Orán, dejar el resto a los argelinos y establecer en Orán pues un estado, una continuación del estado francés. No prosperó. Claro, defendía este punto de vista un tío que vivía en Madrid, Jacques Izorny, que es un francés, uno de los mentores ideológicos de la OAS. Cuando yo llegué a España, podías encontrarte 10 o 12 importantes ex colaboracionistas franceses, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Y me acuerdo que en 2 kioscos de la Plaza de la Independencia se vendía una revista que era mensual, se llamaba Defensa de Occidente, que la escribía un tío, la dirigía un tío que se llamaba Maurice Bardèche. Bardèche era hermano de un francés fascista, Robert Brasillac, que murió fusilado. Y yo me acuerdo que todos los meses yo iba allí a comprar la revista. Debía ser de los pocos que la compraba, pero sí. ¿Cómo recuerdas tu vida ahí en lo que eran las colonias, en Marruecos? Se vivía muy bien, se vivía muy bien. Claro, éramos los europeos, éramos los dueños, por decir de alguna manera. ¿Tú ya estabas con tu padre o con tu padrastro? ¿Estabas? Bueno, los dos estaban ahí. Forzoso es decir que Jorge tiene un padre y luego tienes un padrastro al que tú consideras verdaderamente tu padre, ¿verdad? Sí, que es el comunista. Sí, uno es de un ámbito político y el otro es uno era pro-alemán en la Segunda Guerra Mundial, y que es el padre biológico y al que yo considero mi padre de verdad, porque fue el que me crió. Fue el comunista, el francés, que se tuvo que ir de Francia en 1947 por el golpe de Praga. En el golpe de Praga. Bueno, en aquel momento Francia estaba histérica. Decían que había bases rusas subterráneas en Francia y que los rusos iban a llegar al país de un momento a otro. Y entonces cogieron a unos cuantos comunistas, entre otros a mi padrastro, les metieron un billete de barco así en la boca y le dijeron a las colonias y no vuelvas en mucho tiempo. Bueno, pero por lo menos le mandaron a Argelia, no le mandaron a Gabón. No, le mandaron a Marruecos. A Marruecos, pero no le mandaron a Gabón no, en este caso no. O a Madagascar, ¿no? No, él tenía enchufes. Bueno, Madagascar pillaba un poco lejos. A Madagascar mandaron al que luego sería Mohamed V. Hombre, naturalmente, al sultán Yusuf. Exacto. Que por cierto, España siempre pidió
pues cuando pusieron los franceses a Mohamed Ben Arafa, España dijo que eso no era legal y que tenía que volver, y Mohamed V nunca se lo reconoció a España. Pero que sepan los demás que España armaba y financiaba las guerrillas marroquíes favorables a la independencia, que eran los que nos pegaban tiros en Rabat y en Casablanca. Por favor, Rafael García Baliño, que era alto comisario en Marruecos. Yo fui legionario en Ceuta y he estudiado el hecho colonial en detalle a través de mis documentales. El legionario en Ceuta, eso marca carácter, ¿eh? Sí. ¿Y por qué no conservamos Tánger y devolvimos Ceuta y Melilla? Con lo feas que son Ceuta y Melilla y lo bonita que están. Y lo bella que están, claro. Sí, será por a lo mejor los 500 años que llevábamos en Melilla. Será porque los ingleses no nos iban a dejar quedar. No, evidentemente. El Estatuto Internacional de Tánger se concedió como un reservorio de los ingleses. Y ver desde Tánger a 17 kilómetros Tarifa, eso para los británicos no era aceptable que nos lo dejaran ver. Justamente. Recientemente en mi novela La Mejala también he abordado la problemática del hecho colonial. Una excelente novela, me encantó. Yo, ¿sabes? Ya llega, me jubilo el 30 de septiembre y la mayoría de los libros no los termino. Bueno, ya más o menos a las 50 páginas o 100 páginas ya sabes de qué va. Pero La Mejala me lo leí de un tirón, y no te lo digo para hacerte la pelota, es que es verdad, me encantó ese libro. Muchas gracias. Un final un poco desgarrador. Bueno, pero es la historia. Yo me he limitado a novelar un atestado que un coronel, que además fue luego general republicano, levantó en Cabo Jubio. El personaje más fascinante. Scanley. Hombre, sin duda. Hay que leer la novela, señores. Bueno, quiero decir que yo siempre he afirmado, a través de mis documentales de novela, que el hecho colonial era profundamente injusto. A pesar de las indudables mejoras en infraestructura, sanidad, etcétera, que allí cometieron las metrópolis. Sobre todo hay algo mucho peor. La mayoría de los países que nacieron de la descolonización no son ni países ni nada. Vale, claro. Mientras estuvieron los europeos ahí hubo un cierto orden. Ya sé que el orden era un orden favorable a nosotros, ya sé que metimos en países etnias totalmente diferentes. Fíjate el caso de Nigeria, por la mitad Nigeria con Biafra, ¿no? Claro, por ejemplo. Pero Hutus con Tutsis. Pero ellos quieren la independencia, es normal, ¿no? Es normal. Yo creo que estamos en una época en la cual hay una nueva religión, que por cierto deriva del cristianismo, y que es la religión de los derechos del hombre, ¿no? Los derechos humanos, etcétera, etcétera, que es muy interesante, muy bonita, pero se olvida de los derechos de los pueblos. Y muchas veces, por ejemplo, nosotros los europeos venimos diciendo a gente, por ejemplo, de las antiguas colonias, bueno, es que ustedes no defienden los derechos humanos y tal y cual, y ellos te dicen, un momento, primero la independencia, primero el derecho al pueblo. Entonces yo te quería decir que yo entiendo el hecho colonial como básicamente injusto, y creo que una persona que entendió correctamente esto fue De Gaulle. Una figura odiada, ahí está la Gallard, hablábamos antes de Salan, la OAS, y también querida a partes iguales. Yo sé que tú le admiras y le has denominado en alguno de tus escritos el último resistente al imperio americano. Sí, sí, claro. Es muy interesante tus reflexiones sobre De Gaulle. No, es que desde la muerte de De Gaulle no hay nada, o sea, es que no hay nada. O sea, ¿sabes? En la historia de los pueblos surge un tío cada 100 años. Sí. Por eso estoy con Pablo Iglesias, por cierto, porque creo que es el tío, pero en España. Pero De Gaulle es, bueno, fue un personaje absolutamente sensacional, primero porque como resistente fue el que supo decir no. Es decir, en 1940, 1941, 1942, yo, por ejemplo, yo le pregunté a mi madre, bueno, ¿y Hitler quién era? Y mi madre me contestó. ¿Le preguntaste tú en aquella edad? ¿Tú tenías 8 años? No, más tarde. Tú naciste en el 48, sí, claro. Sí, no, más tarde. Yo le pregunté a mi madre, bueno, ¿y Hitler qué era? Y entonces mi anciana madre me contestó, ¿cuándo? Y dije, pues no sé, 40, 41, 42. Y entonces, era Dios. Claro, Dios 3 años después terminó como terminó. Y luego se supo que no era Dios. Pero quiero decir que hay personajes así en la historia, y la historia de la Segunda Guerra Mundial abunda de ellos, ¿no? Yo, la verdad, Churchill no me parece un personaje tan interesante, porque se ha vendido porque fue el vencedor, ni tampoco Roosevelt, pero, por ejemplo, las figuras de Stalin o de Hitler siempre me han fascinado, no estando forzosamente de acuerdo con lo que hicieron, pero eran personajes... Como admirador de la historia que... Claro, personajes que marcan un siglo, con un hierro al rojo, ¿no?
No, y además sin cuyo concurso no se puede entender antes y después, es decir, son personajes que son una cesura, ¿verdad? Antes pues y después de... Pues de Gaulle es una cesura. Es, de Gaulle es el que cuando mi madre decía en 1942 Gil era Dios, este dijo, pues no es. No, y además es que De Gaulle... Y tuvo razón. Y De Gaulle adoptó una serie de medidas respecto de Occidente que irritaron profundamente a los Estados Unidos, con su viaje a Chile, con su viaje a la... Yo me acuerdo de una anécdota de Gaulle, la Unión Soviética. Dos anécdotas muy curiosas. Una sobre la nación, ¿no? Entonces recibe al embajador de la Unión Soviética porque Francia había presentado una moción en el Consejo de Seguridad y claro, De Gaulle recibe al embajador soviético para saber qué va a decidir Rusia, bueno, la URSS. Y entonces le pregunta al embajador, claro, nosotros hemos presentado esto, pero si ustedes los rusos no lo van a votar, pues lo retiramos, porque claro, necesitamos el apoyo ruso. Y en un momento determinado el embajador le dice, mi general, los rusos no, los soviéticos. Se le queda mirando De Gaulle y dice, tiene usted toda la razón, embajador, bueno, los rusos que vais a votar. Vale, esta es una anécdota de Gaulle importante. Y la segunda, en un momento determinado, se firmó un tratado que luego no fue ratificado por los alemanes, de alguna forma como de una especie de fusión entre Francia y Alemania, ¿no? Claro, cuando el inefable señor Monnet, gran defensor de la Europa que hoy conocemos y tal, vio esto, y los americanos lo vieron, montaron en cólera y presionaron muchísimo a los demócratas cristianos de Adenauer para que no fuera ratificado en el Parlamento, ¿no? Y me acuerdo una frase de Gaulle que dijo en ese momento, bueno, si los alemanes no quieren nada, están los rusos. Claro, era otra visión, una visión más geopolítica, más a largo plazo, ¿no? Más de una gran europea transnacional y de superando bloques, claro, etcétera, superando ¿no? bloques, claro. Sí, superando bloques, pero respetando a la nación. Justamente. Mientras que ahora ni respetamos bloques, porque en el fondo estamos en el mismo bloque que los americanos. Misma trinchera. La trinchera, estamos en primera línea, como las tropas coloniales que mandábamos a hacer masacrarse en primera línea al frente, ¿verdad? Los zuavos. Exacto, les zouaves. Exacto, y entonces somos una colonia norteamericana, vamos, en estos momentos Europa no tiene ningún tipo de entidad, el presidente de la República en Francia es el peor presidente que ha tenido la Quinta República, es un horror. Hombre, ¿verdad? Es un horror, ¿no? Es un horror. A ver, me gustaría seguir con el cuestionario. Con tu llegada a Francia te pones en contacto con grupos filofascistas de Europa, en concreto con el pensamiento de Jean Thiriart. No tanto Thiriart, ¿no? ¿No? No, yo Thiriart le conocía poco. No, sobre todo Europa Acción, lo que luego desembocó en la Nouvelle Droite, en la nueva derecha. La nueva derecha, ¿no? Alain de Benoist y tal. Y, François d'Orcival. ¿Qué te marcó esta experiencia? ¿Cómo te marcó ese mundo y ese pensamiento? O sea, yo llego a Francia y para mí Francia fue un maremoto. Porque llegaste a Francia en el año... No me acuerdo ya. Pues sería con la descolonización, a lo mejor. Después de la descolonización. De Argelia. Sí. Del año 62 o 60. No, calcula 65, 66, no recuerdo muy bien. Pero Francia fue un maremoto, claro, porque tú en España y en Marruecos. En Marruecos yo podía leer cosas interesantes porque mi padrastro era comunista, a pesar de que un día me dio dinero para comprarme libros. Y aparecí en casa con Historia del ejército alemán de Jacques Benoît Méchain. Sí, hombre. Mein Kampf. Y un libro de un tío que se llama Denis Eisenberg, Fascistas y Nazis de hoy. Y tú fíjate, lo liberal que era mi padrastro, que era comunista, que me dijo, hombre, podrías haber escogido lecturas mejores, teniendo en cuenta que los pago yo. Digo, pues eso es lo que hay. Es lo que hay en el kiosco. Es lo que hay. ¿Eso se vendía en Francia? Eso se vendía en Marruecos. En el Marruecos. Sí, yo lo compré en Marruecos, concretamente en Rabat. Pero claro, eso es una cosa, y luego cuando llegas a Francia es otra. Francia es un maremoto intelectual, ¿no? Tú cuando llegaste a Francia y percibiste el ambiente... Ya había de todo, ya podía leer... La ebullición intelectual... Escritos neofascistas, escritos fascistas de la Segunda Guerra Mundial, escritos comunistas, escritos anarquistas. A mí en el colegio... te adscribiste a una determinada tendencia... Claro, yo era fascista entonces. Pero era contracorriente totalmente, porque yo imagino que la juventud francesa iría en aquel momento en el sentido opuesto. Había de todo. Había de todo, mayoritariamente en sentido opuesto, pero había de todo. No, las cosas como son, había de todo, ¿no? Yo en aquel entonces descubrí una teoría, una doctrina que me fascinó particularmente, que aún me fascina, que se llama el nacionalcomunismo. Claro, el nacionalcomunismo es una idea que viene a decir, con toda la razón, que no es posible una revolución ni comunista ni socialista en un país si el país no es independiente. Por lo tanto, primero la independencia nacional y después lo que usted quiera. Y en eso tenían razón.
tenían razón. Es decir, nosotros, por ejemplo, en España, que estamos en el imperio norteamericano, hay cosas que no podemos hacer, punto, porque no nos dejan hacerla. No nos deja la factoría, la casa madre. Claro, por lo tanto, lo primero es la soberanía, y después vas en una dirección o vas en otra dirección, pero lo primero es la soberanía, si no, no hay nada que hacer. Es difícil. Y el nacional comunista, también llamado nacional bolchevismo, nacional bolchevismo, también ¿verdad? llamado bobos, bolchobonapartistas. Bolchobono. Sí. Mira, pues siempre me han fascinado y todavía tengo un ramalazo bolchobonapartista por ahí, ¿eh? Bueno, mira, me gustaría profundizar un poco en este campo siempre complicado y por el que todo el mundo quiere pasar un poco de puntillas. Uno de tus libros se llama Memoria de un maldito. Claro. Y el mismo apelativo de maldito se adjudicó a toda una generación de brillantes escritores e intelectuales de la talla de Luis Ferdinand Céline, sí. Robert Brasillach, Knut Hamsun, Julius Evola, Audrey La Rochelle, todos ellos comprometidos con una cierta ideología en ese momento. Fue el se confundieron de bando. El nacionalsocialismo o el fascismo. Incluso alguno fue fusilado durante la depuración, ¿verdad? Brasillach, por ejemplo. Brasillach. Audrey La Rochelle se suicidó. Sin embargo, la historiografía mantiene la idea de que la intelectualidad y el fascismo es un oxímoron, es un imposible metafísico. ¿Tú crees que esto es cierto? Un día me lo preguntó Pablo Iglesias, en una entrevista que me hizo. Yo dije, ¿En la tuerca? ¿En la tuerca o en Forapacha? Sí, en la tuerca. Y yo dije, vamos a ver, el fascismo es una ideología coherente, no se confundan ustedes. Si se arranca de una base concreta, luego la concatenación de ideas es lógica. El problema es la base. Y ahí debo reconocer que hay entre el fascismo y el comunismo una diferencia importante, las cosas como son, que hay que reconocer porque es verdad. El comunismo es una, iba a decir religión, es una ideología solidaria, en el sentido de, bueno, toda la humanidad, vamos a estar unidos, el proletariado, patatí, patatá. Mientras que el fascismo es yo, mi pueblo, solo mi pueblo. Tampoco, ¿no? Ve la diferencia que existe entre comunismo y fascismo. El fascismo es una ideología egoísta, el comunismo es una ideología generosa. Pero el fascismo no tiene... ¿No te gusta lo que te he dicho? Pero no, por favor. Ya. Yo estoy al margen de... No, pero quiero decir que la pregunta era que no se considera en determinados ambientes intelectuales que pueda haber intelectuales que estén en el otro lado de la trinchera. Es que en cuando España, se ha demostrado... Es que en España no los hubo. Bueno, vamos a ver, en España, yo les digo, por ejemplo, Luis Rosales, por ejemplo, Leopoldo Panero, por ejemplo, Dionisio Ridruejo, sí. Por ejemplo, Gerardo Salvador Merino. No conozco. Narciso Perales. Sí, Narciso Perales conocí mucho. Una serie de personas que no necesariamente partían de la derecha latifundista, ni sociológica, catolicona y tal, y que medraron en la política y en la cultura. No, y este hombre que fue un fundador de Falange, que fue el único fascista que hubo en España, ¿cómo se llamaba este? José Antonio. No, José Antonio era un señorito, hijo de un dictador. Ramiro Ledesma Ramos. Ya, pero sí, todo lo que tú quieras. Pero claro, tú vas a Francia, Chateaubriand, Brasillach, Audrey La Rochelle, hasta Proust. Claro. Toda la serie que sale de la acción francesa, la diferencia es abismal. O sea, en Francia había una intelectualidad fascista importante, en España no. En España no la había. En España había unos cuantos, pero... Probablemente de menor categoría, claro, quizá que los franceses. Claro. Pero yo me refiero, ¿es un oxímoron pensar que intelectualidad y fascismo, o sea, son... incompatibles? Sí, o sea, elementos incompatibles. No, yo creo que no. Porque yo es que creo que realmente es compatible. Por ejemplo, Knut Hamsun, premio Nobel de Literatura en 1920, tal, ¿no? O Heidegger, etcétera. Sí, lo que pasa es que hay también que ponerse en el contexto de la época. Es decir, mucha gente que no era forzosamente fascista en el sentido estricto de la palabra, durante la Segunda Guerra Mundial se alinearon sobre las tesis alemanas. Entre otras cosas, era lo moderno, ¿no? En aquel momento yo supongo que era lo moderno. Lo moderno, ¿verdad? en aquel entonces eran los comunistas y los fascistas. Yo le digo a mis Pero más que el fascismo, el nazismo, por ejemplo. Es decir, el nazismo había desarrollado a través de Speer, a través de Leni Riefenstahl, a través de... No, yo creo que no. Era más el... Yo creo que no. El fascismo italiano era posiblemente más modernista que el fascismo con Papini y con Julius Evola. Bueno, y anteriormente con todos aquellos que venían... Los modernistas, ¿no? Claro, Marinetti y tal, ¿no? Claro.
acuérdate aquello, es más bonito el motor de un Maserati que la estatua de la victoria de la democracia, sí. Vamos a ver, yo muchas veces le digo a mis alumnos, si ahora estuviésemos en 1930 o en 1940, la mitad de la clase sería comunista, la otra mitad sería fascista y en medio habría 4 demócratas cristianos y a tomar por culo, ¿verdad? Y es verdad, en aquel entonces... La juventud tiende a posicionarse en trincheras, ¿no? No forzosamente por eso, sino porque estas dos ideologías son ideologías que persiguen la creación de un hombre nuevo. Bien, ese es un concepto muy interesante. Claro, ahora nadie persigue la construcción de un hombre nuevo. Vaya usted a Ikea, ¿no? Vaya usted al campo. No, en aquel entonces era diferente. ¿Cómo se llamaba este hombre que robó el fuego a los dioses? Prometeo. Exactamente. Hay un planteamiento prometeico en el siglo XX que arranca del siglo XIX, del hombre que se hace con la naturaleza, que la domina, que se modifica a sí mismo, que crea una nueva civilización. Pues tanto el fascismo como el comunismo fueron prometeicos. Sí. Con el resultado conocido de que los dos salieron mal, ¿eh? Las cosas como son. No, pero ahora mismo hasta se echa de menos a la República Democrática Alemana y se echa de menos a ciertos países del ámbito del este y tal, y casi como que ese es el reservorio europeo que ha quedado frente a la mundialización que nos impone, no sé, o sea, a través de... La República Democrática Alemana es un caso... No, bueno, quiero decir, la República Democrática Alemana o la misma Rusia, ¿no? No, pero yo... Sí, o la misma Rusia, de acuerdo. ¿Te importa si te cojo un cigarrillo? No, la República Democrática Alemana a mí me cae particularmente bien verla. Todavía me emociono cuando veo el último desfile de la Volksarmee, del ejército... No, gracias. Del ejército popular, que coincide con la visita de Gorbachev, que es la puñalada en la espalda de la República Democrática Alemana, vamos. Todavía veo los soldados de la República Democrática Alemana pasando delante de Honecker y de Gorbachev al paso de la OCA. Sí, cosa que ya no se ve por ningún lado, no pasó la OCA. O sea, es que la República Democrática Alemana fue una fusión curiosa entre socialismo y prusianismo. Sí, claro. O sea, aprovecharon claro, no desestimaron nada. Una forma de nacionalbolchevismo. Que ahí es donde estás tú. Ahí es donde yo estaba cuando tenía 20 años y unos cuantos más, y donde todavía tengo una cierta nostalgia, ¿no? Mira, te quería preguntar otra cosa. Y no lo digo porque fuera de izquierda, lo digo porque era una buena persona. Ya está. La palabra de moda... Allende se topó con los norteamericanos, para que no vamos a engañar. Sí, claro, con la Anaconda y con todas estas, el cobre, etc. La palabra de moda es populismo. Yo me considero populista. Vayamos por partes, como decía Jack el Destripador. Okay. El sistema demoliberal llama populismo a todo aquello que se le escapa, a un movimiento que le está desbordando ampliamente por todos los sectores. Se denomina, insisto, desde el sistema populismo una formación como el Frente Nacional de Marine Le Pen, que ha arrebatado el voto obrero a Jean-Luc Mélenchon, sí, a Syriza, que ha ganado las elecciones en Grecia, a Alternativa por Alemania o a Podemos. Yeah. ¿Debería considerarse peyorativo el calificativo de populista? No, ¿o por el contrario? No, yo para mí no. O sea, ¿no? El populismo que quiere... ¿A ti te molesta que te llamen populista? No, mucha honra. A mucha honra, ¿no? Populismo que sí. Mira, estoy leyendo un libro de un tal Cousedier. El populismo. La vuelta de los pueblos. Año 1. Es la vuelta al pueblo. Populismo es una reacción... Pero hay populismo de derechas, de izquierdas... Ahora te explico por qué. ¿Por qué le llaman de derechas a Marine Le Pen y de izquierda...? Sobre todo porque tiene un programa que es prácticamente el mismo que el de Front de Gauche. Pero bueno, no, vamos a ver. El populismo, en su origen, es una ideología de izquierdas. ¿Por qué? Mi padrastro comunista me decía, mira, en el fondo todos los partidos tienen los mismos valores. El problema es cómo los jerarquizan. Algunos jerarquizan más arriba la igualdad, otros más la libertad, otros más la autoridad... Me dijo, pero hay un criterio de derecha e izquierda que es la confianza en el pueblo, que se ve incluso en el vocabulario. Para la derecha el pueblo es la chusma, en el fondo, cuando el pueblo se moviliza, ¿no? Mientras que para la izquierda, en todo caso, son las masas. Dijo, y ese criterio de confianza en el pueblo es lo que delimita de verdad derecha e izquierda. ¿Vale? Entonces, el populismo confía en el pueblo. El populismo cree que la gente puede perfectamente, muchas veces, no saber lo que quiere, pero en todo caso saber lo que no quiere. Y que la gente... Una denominación interesante. Bueno, es que es así. Y que la gente además tiene una cierta capacidad para el autogobierno, para saber lo que ella necesita. Yo les explico a mis alumnos, vamos a ver, me dirán ustedes, es que el que va en un autobús no sabe conducir un autobús, solo el conductor. No es verdad. El que va en un autobús y ve que el autobús se salta un semáforo, coge una curva sobre 2 ruedas o va a trompicones, ya sabe cómo se conduce un autobús, que es no de esa manera.
Entonces, desde ese punto de vista, la confianza en el pueblo, el populismo, en su origen es de izquierdas. Ahora bien, como el populismo proclama que el pueblo es Dios, luego el pueblo, en función de las circunstancias, tira para un lado o tira para otro. Y por eso hay populismo de derecha y populismo de izquierda. ¿Por qué, por ejemplo, Francia tiene un populismo diferente al del de España? Pues fundamentalmente por el tema de la inmigración. En España la inmigración no plantea el mismo problema que en Francia. Ahora vamos a hablar de ese tema. Claro, entonces, claro, en Francia el populismo tira más bien hacia Marine Le Pen. Mientras que en España el populismo, que no tiene ese problema, la sociedad española no tiene ese mismo problema de inmigración, tira más bien hacia planteamientos de que no, el enemigo no viene de fuera, el enemigo es la casta que está aquí dentro. Y esta es la diferencia que existe, que es importante, entre Podemos y, por ejemplo, el Frente Nacional. El Frente Nacional dice, toda la culpa es de los inmigrantes, porque tienen una situación donde ellos tienen esa sensación y hay que respetarla, ¿no? Mientras que en España... Es real esa situación, se percibe. No sé, no lo sé, yo soy medio francés, como sabes, no lo sé, pero he visto unas declaraciones de Ken Loach, el famoso director de cine, que es un tipo que no es exactamente de derechas, ni muchísimo menos, ni tampoco fascista, ni tampoco racista, donde dice dos cosas. Dice, claro, hay que comprender a la gente, cuando un barrio o un pueblo en un país en 10 años cambia tan radicalmente de aspecto que es que ya la gente que es de ahí ya ni le reconoce, pues por minaretes, por formas de comportamiento diferentes, por segregaciones, hasta en la comida, etcétera, etcétera, pues esa gente se enfada y hay que tenerlo en cuenta. Y te quieres ir, a lo mejor, ¿no? Sí, y además añade otra cosa, dice, además la izquierda debería tomar cuenta que en este tema ha fracasado. Ha fracasado fundamentalmente porque ha tenido miedo de encarar el problema para que no se le acusara de racismo. Y la izquierda tiene que replantearse esa situación. Y creo que Ken Loach tiene razón. Pero claro, el problema no se plantea, por ejemplo, en Inglaterra, el Brexit. Ahí la oposición es a inmigrantes que vienen de Europa del Este. Hombre, yo creo que en Inglaterra ha influido mucho el campamento del Canal de la Mancha, también ahí ha influido ese... Sí, pero sobre todo... Y luego además ellos tienen un prurito de identidad nacional y, por cierto, tienen su industria que les hace... Yo comprendo, por ejemplo, odio la carne con salsa de menta, que a ellos les encanta. Odio ¿cómo se llama esto? El pudding de riñón, de guisante. que a ellos les encanta. Pero yo como, oye, si a ellos les gusta, a un pueblo tienen derecho a ser como ese pueblo quiere ser y ya está, se ha terminado. Los españoles tienen derecho a ser como son, incluso a veces cuando votan corrupción, ¿verdad? Y los franceses tienen también derecho a ser como son. No, mire usted, yo es que a mí me gusta el cerdo, a mí me gusta, en fin, cosas. A mí no me venga usted diciendo, ¿verdad?, que las mujeres tienen que ir veladas, que no se puede comer cerdo, que determinados planteamientos religiosos hay que imponerlos por parte de un Islam conquistador que no acepta la integración. Acuérdate que Erdogan se ha recorrido una parte importante de Europa dirigiéndose a los inmigrantes turcos diciendo no os integréis. ¿Pero tú de qué vas? Son ellos los que se tienen que integrar, no somos nosotros los que tenemos que integrar, ellos se tienen que integrar. Si no se integran, pues algún día pasará lo que pase. Francia está al borde de la guerra civil, ¿eh? Hombre, eso es un titular, ¿no? Bueno, será un titular o no, pero Francia está al borde de la guerra civil. Y no es necesario ir a Mont-la-Jolie, ¿Tú crees que el Brexit... Vete al distrito 11 de París. Pero claro, no, Marsella y Lyon, sí. Hay tantas ciudades. ¿Tú crees que el Brexit ha sido una bofetada en la cara a Angela Merkel? Y realmente que a los demócratas de siempre les ha sentado mal, que el referé que... No sé lo que son los demócratas de siempre. No sé, bueno, pues... Los que tienen el copyright, la titularidad. Sí, de alguna manera, ¿verdad? El Brexit es la muerte de esta Europa que nace de la mano de Jean Monnet y unos cuantos más, sobre la base de copiar el modelo norteamericano. El modelo norteamericano, cuando se construye, se ahora hace... Primero, hagamos un gran mercado libre dentro y unificado, y luego de ahí vendrá la construcción política. Claro, pero eso era olvidar... Pero eso es al revés, ¿no? Eso es un poco... Bueno, sobre todo era olvidar que en Estados Unidos las poblaciones que había no tenían historia. Ahora tú veas, es que Hungría tiene su historia, Polonia tiene la suya, España tiene la suya, Francia tiene la suya. Quiero decir, historia además que no es de 150 o 200 años, como Estados Unidos, de muchos años. Y por lo tanto, la historia ha conformado caracteres nacionales. Es verdad, es así. Yo me acuerdo que la izquierda se metía mucho con Fraga Iribarne con el famoso lema de, cuando él era ministro de Turismo, España es diferente. Sí, y Francia, y Alemania, y Italia, y Polonia, y Rusia son diferentes porque han tenido una historia que ha ido moldeando estas poblaciones, ¿no? Y por lo tanto no se puede, o sea, no cabe una...
O sea, no hay pueblo europeo. Yo me acuerdo de la frase esta. Ya hemos creado Italia, ahora hay que crear los italianos. Pues, ya hemos creado Europa, ahora hay que crear los europeos. Olvídalo, los europeos no los vas a crear. Hasta lo dijo el Tribunal de Karlsruhe. No existe el pueblo europeo. Y tienen razón, existen pueblos europeos, pero no el pueblo europeo. Y por tanto, ¿Europa será confederal o no será? O sea, no será. Claro. Interesante, interesante. Y en eso los ingleses ahí nos están haciendo un favor. Nos han dado... Si es que se van. Sí, ¿verdad? Porque todo apunta a maniobras... Hombre, claro. Los ingleses tenían un pie fuera y un pie dentro. Y ahora van a tener un pie dentro y un pie fuera. Porque jamás Estados Unidos dejará que Inglaterra deje de influir en la política europea, porque Inglaterra es su portaaviones. Sí, un poco Inglaterra ha sido el caballo de Troya de los Estados Unidos. Claro. A ver, el tema del Brexit también me aboca a uno de los grandes temas del momento, cuál es, o el tema por excelencia, que es la inmigración. Tú escribiste en 2007 el llamado Informe Bestringe sobre inmigración, un certero análisis en el que ponías sobre el tapete la cuestión desde planteamientos novedosos, tales como que el interés económico de la gran patronal en fomentar la llegada de mano de obra barata, que actúa bajando los salarios de los nacionales, y la falsedad de que los inmigrantes aportan más de lo que cuestan. Todo ello te ha valido descalificaciones. Es que depende a quién. Por ejemplo, yo todos los años, ahora ya es el último año, ¿no?, tengo una bronca con mis alumnos, que son alumnos jóvenes de la Facultad de Políticas, buena gente, gente generosa. Muchos de ellos abrirían las fronteras ya, que vinieran todos, por aquello de que ellos no tienen la culpa de haber nacido donde han nacido, lo cual yo contesto, yo tampoco, ¿vale? Pero ya cuando me quiero zanjar el debate, les digo, vamos a ver, díganme ustedes una patronal que esté en contra de la inmigración. Ninguna, ¿verdad? Díganme ustedes una patronal que esté en contra de la inmigración ilegal. Ninguna, ¿verdad? Claro. ¿Por qué se creen ustedes que es? Pues por la sencilla razón de que evidentemente la inmigración tiene efectos positivos también, las cosas como son, sin embargo tira los salarios a la baja. Yo me acuerdo un día, por ejemplo, me encontré un tipo en mi barrio que me dijo, ay, señor Bestringe, yo no estoy de acuerdo con usted sobre el tema de la inmigración. Dije, bueno, hay opiniones para todos. Dice, no, pero eso lo explico, me dice. Mi mamá está muy enferma, la Comunidad de Madrid me daba X dinero, me parece que me dijo 600 euros para el mantenimiento de mi anciana madre. Digo, y dice, yo contraté una española, me costaba 600 euros. Despedí a la española, contraté una peruana, me costaba 400 euros. Digo, me alegro por usted, ¿y qué hizo usted con los 200 restantes? Y me los gasto en cerveza. Bien, cada cosa se lo gasta lo que le da la gana. Pero era sintomático lo que el tío me estaba diciendo en ese momento. Evidentemente, a la patronal, las patronales viene bien la inmigración porque tira los salarios abajo. Esta pobre gente que viene aquí a trabajar, gente sumisa, gente que no se mete en líos, gente que cobra lo que le pongan, porque no tiene más remedio que cobrar lo que le pongan, ¿vale? Pero claro, el españolito que está al lado, o el francesito, o el alemanito, ven su salario bajar. Y una cosa, por ejemplo, de la que prácticamente nadie ha hablado. La señora Merkel decide que está dispuesta a aceptar 1 millón de inmigrantes. Sí, pero luego los deriva. Ya. Pero, pongamos las cartas boca arriba. Hay un país que está a punto de entrar con pleno derecho en la Organización Mundial del Comercio, que es China. Hasta ahora China ha estado en una situación de prueba, por lo que Europa podía adoptar medidas contra el dumping social. El dumping social significa bajar tus precios a la exportación porque tienes salarios bajos. Pero a finales del 2016, China va a ser miembro de pleno derecho de la Organización Mundial del Comercio y ya no caben medidas de defensa. Pero claro, qué bien le viene a la señora Merkel 1 millón de inmigrantes baratitos para mantener la productividad alemana frente a la productividad china, que en función de los salarios que son bajísimos, es más alta que la alemana. Entonces, vamos a decir las cosas como son, coño. No sé tu mensaje en Podemos, este mensaje sobre la inmigración ha levantado ampollas, ¿no? Te han llamado reaccionario, te han llamado hasta xenófobo y tal. Yo, que nací en Marruecos, y que llamo a los marroquíes mis primos. ¿Tú esto lo ves compatible? ¿Hay otras formaciones, otras tendencias donde este mensaje tuyo pudiera calar más o tener más relevancia? ¿O te ves desplazado en Podemos? O... No, a mí yo en Podemos no tengo problemas. Hombre, en Podemos hay sensibilidades diferentes, ¿no? Hay gente que considera, por ejemplo, que estar en contra de la inmigración en sí pues es malo. Que en el fondo es un planteamiento xenófobo. Yo les comprendo, pues es que yo no estoy en contra de la inmigración en sí, estoy en contra de la inmigración enloquecida. Claro. A decir, no, que vengan todos. ¿Cómo que vengan todos? Mira, trajeron, por ejemplo, refugiados cubanos a España.
Me pareció muy bien. Pero claro, si tú traes refugiados cubanos a España, tienes que poderlos luego tratar en condiciones. Muchos de ellos han sido desahuciados de sus viviendas, muchos de ellos no tienen dónde quedarse muertos. No, si tú acoges a refugiados, tienes que darles, evidentemente, una situación razonable. Y si no, no los acojas. Y por otra parte, yo te voy a ser totalmente sincero. Yo tengo este año, bueno, llevo varios años ya con más de 300 alumnos. A mí, evidentemente, la miseria, la desgracia del mundo me conmueve. Yo todavía me acuerdo en Marruecos, estos pobres marroquíes con glaucoma, pidiendo por la calle, de lo que yo pensé, nunca en mi país dejaré que esto pueda ocurrir, que haya gente pidiendo por la calle, ¿no? Pero yo me debo a mis alumnos, que no pasa nada. Sí, discrimino, pues sí, discrimino porque prefiero mi hijo al hijo del vecino, porque prefiero el español, pues qué sé yo, pues a otro de otro país. Y estoy en mi derecho. Y cuando yo haya atendido debidamente esta población mía, entonces empezaré a ocuparme de la otra. Oye, otra cuestión, ya estamos terminando. Esto es una bomba, ¿eh? No, yo creo que... No tengo problema con las bombas yo. Ya hablando un poco de la política nacional, ¿tú crees que la alianza de Podemos e Izquierda Unida ha actuado en contra de Podemos en el sentido de que Podemos era un partido transversal y se ha aliado con un partido que está claramente identificado con la izquierda, cuál es Izquierda Unida, que es a su vez heredera del Partido Comunista, y ello hace que el votante pudiera estar desencantado, de repente ya no se siente identificado en el proyecto? Podemos nace para recrear el tribuno de la plebe, figura romana. Sí, romana, claro. Sí. Entonces, en Roma, que era una república totalmente oligárquica, la que mandaban eran los ricos, el escándalo era tan grande que en un momento determinado crean una figura que es el tribuno de la plebe para defender lo que en Francia llaman les petits gens, o sea, la gente de a pie, ¿no? Y Podemos nace para eso. Yo conozco bien a Pablo Iglesias y conozco bien a Errejón. Esa es la idea. Los de abajo, hay que defender los de abajo frente a los de arriba. ¿Vale? Lo que pasa es que en esta campaña, quizá por el hecho de Izquierda Unida, que ha aportado cosas positivas y cosas negativas. Entre las negativas, por ejemplo, que una parte importante de dirigentes de Izquierda Unida han saboteado el voto. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿te queda constancia? Sí, han dado consignas de no votar por Podemos. En Andalucía, en Asturias, hay una región más que se me escapa ahora, pero vamos, ya se sabe que es así. Por otra parte, también trajeron una ilusión importante a la campaña. Y trajeron también a Podemos una cosa que Podemos todavía carece porque no ha tenido tiempo de montar, lo que es una estructura territorial. Por lo tanto, lo comido por lo servido. Ahora bien, yo reconozco que Podemos en un momento determinado empezó a entrar en el baile de etiquetas. Y no necesitaba esas etiquetas. Con Podemos, 2 puntos, la patria, el pueblo, era bastante. Y no socialdemócrata, que si Zapatero fue bueno o fue malo, que si el Frente de Izquierda, eso fue un error. Las etiquetas son un error en el caso de un partido que lo que quiere es presentarse como el tribuno de la plebe. La única etiqueta, el pueblo, la patria, punto, ya está. Comprendo. Ya. Bueno, pues nada, Jorge, yo creo que aquí te termino esta entrevista, que veo que ha sido enjundiosa. Me quedan en el tintero un montón de preguntas. Me gustaría hablar sobre la situación internacional, Estados Unidos, etcétera. Apelo a que me hagas un comentario, a cualquiera que se te venga a la cabeza en el sentido que tú creas conveniente. Yo creo que los pueblos es lo más importante en la historia. Yo creo que la nación no tiene marcha atrás. La Segunda Guerra Mundial fue la lucha entre el concepto de raza por un lado, el concepto de clase por otro, el concepto de nación por otro. El concepto de clase es importante porque la clase social existe, aunque muchas veces no se tenga conciencia de que la clase social existe. Pero quien gana la Segunda Guerra Mundial y que al final se ha implantado es la nación. El problema es que la nación se ha encontrado con la antinación, que es la mundialización. La mundialización, ¿verdad? Eso es algo que me hubiera gustado hablar. No, la mundialización es... La globalización... No, la mundialización es el reino del dinero y de las élites no nacionales. O sea, vamos a ver, si nosotros cogemos actualmente la situación tal y como hay más solidaridad entre las élites, entre comillas élites, nacionales entre sí, que entre esas élites nacionales y su pueblo. Sí. Y de ahí nace el populismo, es decir, me cago en tus muertos, no estoy de acuerdo, no quiero que me gobernéis más,
o al menos quiero que me tengáis en cuenta. Eso es el populismo, no es otra cosa. El populismo es una rebelión popular de un pueblo que se siente olvidado, marginado, despreciado. Porque en estos momentos... Y traicionado. Claro, y traicionado. En estos momentos hay racismo de clase. Estos tíos que están constantemente en Nueva York, en la City de Londres, en los grandes centros financieros del mundo, ellos se consideran una élite diferente. Y el pueblo está ahí para lo que el pueblo se le mande a hacer. Y si el pueblo no lo hace, pues se cambia de pueblo. O se suspenden las elecciones, como ha pasado. Pues hace otro nuevo referéndum como en Inglaterra. Claro, quieren hacer, ¿no? O peor, como hizo, por ejemplo, Sarkozy en Francia, que cuando los franceses votaron que no en un referéndum al Tratado de Lisboa, cogió a los diputados y los senadores, se los llevó a Versalles, lejos del populacho, ¿verdad? Sí, para que el pueblo de París no pudiera ir, y les hizo votar el tratado. Ven por culo, hombre, cabrón. Bueno, hasta aquí, amigos telespectadores de este programa El Francotirador. Esperamos que esta entrevista a Jorge Bestringe haya contribuido a arrojar luz y una mejor comprensión de la compleja realidad circundante. Este y no otro es nuestro objetivo. Los que hacemos posible este programa, os emplazamos para dentro de unos días con otra persona no sujeta al pensamiento convencional, alguien que a buen seguro tendrá puntos de vista con los que podamos estar o no de acuerdo, pero que siempre será valiente por ser heterodoxo en la era de la ortodoxia, discordante en la era de la homogeneidad, políticamente incorrecto en un mundo globalizado. Muy buenas tardes.